Hola familia, buenos días a todos. Hoy es un muy buen día y les tengo una noticia. No sé si alguno de ustedes pues ya me lo ha preguntado o a lo mejor se lo ha preguntado y no lo ha externado, pero uno de los grandes valores o de los valores principales que tenemos como iglesia es que estudiamos la Biblia verso por verso. Y si estudiamos verso por verso, quiere decir que al final de una serie, por ejemplo del libro de Juan, lo habremos estudiado todo. Entonces, ¿qué mejor que tener también todos los estudios en audio? Entonces, hoy es el primer domingo que estamos grabando la predicación por audio y esperen pronto, esperamos nosotros poderlo subir a Spotify o a YouTube y de ahí poderlo escuchar. Así que si te pierdes un domingo o quieres compartir la predicación con alguien más, entonces ya podrás hacerlo. Estoy bien emocionado por esta noticia y sin más anuncios, ¿qué te parece si me acompañas? Vamos a estudiar hoy Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, vamos a estudiar del versículo 1 hasta el 20. Y esta historia es de mis historias favoritas en la Biblia. Creo que es también de las más famosas que habla acerca de la gracia. ¿Qué te parece si me acompañas a leerla? Vamos a leer del versículo 1 al 5. Después lo oramos y lo meditamos juntos. Dice: Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos se llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Ahí donde estás, cerramos nuestros ojos. Señor, gracias te damos en esta mañana porque nos dejas estudiar tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, háblanos acerca de la clase de juez que es nuestro Dios, de ese juez amoroso que tenemos para con nosotros, y que al final podamos irnos sabiendo que tenemos un Dios lleno de gracia y perdón hacia nosotros. En el nombre de Jesús decimos amén. Bueno, antes de iniciar me gustaría contarte una historia. Había un hombre que iba paseando con su vaca por la calle, por la salida al Dorado. Iba el hombre cruzando la calle con su vaca y llega un camión y lo atropella a él y a su vaca. Entonces este hombre duró hospitalizado un mes. Cuando sale dice: voy a ir a demandar a la empresa de camiones que nos atropelló. Entonces estaban ya frente al juez con esta demanda y dice el abogado defensor de la línea de camiones, dice: oiga, esta demanda no procede porque según el reporte policíaco, cuando atropellaron a este hombre, el oficial anotó que el hombre se encontraba muy bien de salud. Y ahora nos viene a demandar por daños físicos, pero el reporte policíaco dice que él se encontraba muy bien. Y el juez le pregunta: ¿por qué pusiste eso? Y dice: déjeme y le cuento. Yo iba paseando con mi vaca. No, esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿por qué dijo que usted se encontraba bien? Pues déjeme le cuento, dice. Pues es que yo iba paseando con mi vaca, nos atropelló el camión y mi vaca estaba haciendo mucho ruido, o sea, mu, mu, mu. Y llega el oficial, llega un policía y ve que la vaca está sufriendo y le dice: oye, tú te encuentras muy mal, perdóname. Saca su arma y le dispara en la cabeza para que esta vaca ya no sufra. Entonces llega el oficial conmigo y me dice: oye, tuve que matar a tu vaca porque se encontraba muy mal. ¿Tú cómo te encuentras? No, yo de maravilla, dice. Yo me encuentro muy bien. Entonces el policía en su expediente escribió: se encuentra súper bien, pero todos sabemos que no se encontraba bien. Y bueno, este es un chiste acerca de un juez, de esta historia que estaba escuchando. Pero hoy el título del mensaje es: el juez
del universo. Hoy vamos a ver qué pasa cuando le llega un caso a Jesús, cuando tiene que juzgar a alguien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que nosotros vamos a vivir ese juicio? Entonces, ahora ya entrando un poquito más en los versículos, dice que Jesús fue a dormir al Monte de los Olivos, o por lo menos eso se cree. Dice que regresó del Monte de los Olivos a la ciudad y empezó a predicar en la sinagoga o en la iglesia de ese entonces. Y cuando estaba predicando, o sea, así de tipo Laura en América, le traen a una mujer que fue cachada en el acto de adulterio. Si fue cachada en el acto de adulterio, pues imagínate cómo venía. A lo mejor venía con menos ropa de lo habitual y fue un escándalo. La traen al templo y la tiran a los pies de Jesús. O sea, yo creo que esto impactó a todas las personas que estaban ahí. Y la mujer llegó con un pecado evidente. ¿Qué personas podían testificar? Porque dice, fue cachada en el acto de adulterio. Para poder acusar a alguien de eso en aquella época, no era suficiente verlo salir como de un motel. Era necesario verlos acostados en la cama juntos. Entonces estaba muy difícil. Y nada más traían a la mujer, no traían al hombre. Lo más probable aquí es que le tendieron una trampa a la mujer para después tenderle una trampa a Jesús y acusarlo de algo. Fíjate hasta dónde llegó la sinvergüenzada de esta gente, o la crueldad de querer manchar a Jesús. No les importaba nada. Y luego, pues esta mujer fue cachada, dice en el acto. ¿Cuál es la que procedía? Bueno, la ley de Moisés dice en Levíticos capítulo 20, te voy a leer el versículo 1 y 2 y después el versículo 10. Dice: el Señor dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estas son aplicables tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven en Israel. O sea, una ley aplicable para todos los ciudadanos. ¿Qué dice? Si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometen adulterio serán ejecutados. ¿Ejecutados cómo? Lo más común era a pedradas. Se llamaba lapidación, porque hacían una lápida de tantas piedras que te aventaban. Entonces traen a esta mujer a Jesús y le dicen: la ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Ahí va la trampa para Jesús. Los judíos no podían ejecutar a alguien. Recordemos que en esta época los judíos dependían de Roma, o Roma estaba ahí presente y no los dejaba ejecutar. Entonces, si Jesús decía ejecútenla, quebraba la ley romana y pues lo iban a encarcelar a Roma, mínimo, azotes. Pero también lo podían acusar de crueldad. Y si él decía perdónenla, rompía la ley de Moisés. O sea, por ningún lado Jesús se salvaba. Por eso les digo, estos hombres planearon esto para poder acusar a Jesús. Y vemos que según Levíticos capítulo 20, la paga del pecado es la muerte. En el Levíticos 20 vienen un montón de pecados sexuales y todas las condenas para el pecado sexual son muerte a pedradas. Y hay otros dos pecados que también dicen muerte a pedradas en este mismo capítulo. Uno de ellos es la brujería y la otra es ofender a tus padres. Así que imagínate, o sea, en la actualidad cuántos niños no serían juzgados por eso. Pero bueno, al final lo que queremos ir
es que la paga del pecado es la muerte. Si no era por la muerte a pedradas, había una muerte espiritual, una condenación eterna para todos aquellos que quebrantan la ley. Y que la ley fuera tan dura con los pecados sexuales nos muestra lo importante que es para Dios el matrimonio y la fidelidad. ¿Por qué? Porque el matrimonio refleja el plan de salvación. Cristo es el novio, la iglesia, la novia. Entonces es tan importante la fidelidad y la pureza para Dios que vemos que eran condenas muy altas. Y este es el primer punto acerca del juez del universo: es cuidado con el pecado sexual. Cuidado con el pecado sexual. Y quiero contarte una historia. Hay un amigo que es marín en los Estados Unidos, y cuando empezó la guerra de Rusia y Ucrania, lo mandaron a cuidar la frontera de Polonia con Ucrania, por toda la migración y por si Rusia quería hacer algo estratégico en esa frontera. Y tengo ahí un mapa de Polonia. Aquí mi amigo se encontraba pegado aquí a Ucrania. Esta es Ucrania, esta es Chequia y esta es Eslovenia. Entonces él iba a cumplir años. Él dice que se sentía muy solo porque no tenía amigos allá. Entonces dijo: mi cumpleaños voy a pedir permiso, voy a rentar un carro y me voy a ir a festejar a Praga, que está en Chequia. Entonces él agarró el carro, se fue por Eslovenia, llegó a Praga, se tomó fotos, allá festejó su cumpleaños y se regresó. Cuando regresó, el carro que había rentado tenía como 4 multas de más de 200 euros cada una. Oye, pero nunca me hicieron una multa. Y dice el concesionario: a mí me llegaron estas fotos, y le dieron puras fotos de él manejando exceso de velocidad. Él pensaba, y le dije: oye, pero ¿cómo te pasó eso? Dice: no, pues es que yo manejaba por la calle y nunca miré un policía, estaban solas, se me hizo fácil darle rápido. Pero cuando llegó se dio cuenta de que sí lo habían visto las cámaras de seguridad y tenía que pagar esas multas. ¿Qué pasaría si nosotros nos pasa algo similar? Imagina que el carro es nuestra vida y nosotros la conducimos como si nadie nos viera y nunca tuviéramos que rendir cuentas por las leyes que quebramos. ¿Cuántos de aquí hemos quebrado la ley de tránsito? Todos, ¿verdad? En algún momento nos hemos saltado un alto, un rojo, le hemos dado más rápido de lo que debemos, y lo hacemos porque creemos que podemos burlar la ley. Y en ocasiones, pues ponle que sí lo logramos, pero tenemos un Dios que todo lo ve. Él sabe cómo nosotros conducimos nuestra vida. Y algunas veces creemos, aún sabiendo y conociendo la ley de Dios, que podemos romperla y que Él no nos vea o que no se dé cuenta, o incluso burlarla. Pero un día tendremos que regresar el carro. ¿Y qué nos dirá el concesionario? ¿Tendremos multas allá? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que todos tendremos multas. Y bueno, aquí hablamos específicamente acerca del pecado sexual y podemos decir: bueno, no he cometido adulterio. Dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 18, dice: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Cuando habla aquí de pecado sexual o inmoralidad sexual, en el original la palabra en griego es, perdón, la verdad es que no sé mucho griego, tengo que leer la palabra bien. La palabra es porneia. La palabra se pronuncia porneia. Y si buscamos qué significa esta palabra, engloba cualquier acto sexual
fuera del matrimonio. Y de esta palabra se desprende la palabra pornografía. Entonces, cuando nosotros tratamos de buscar placer por medio del sexo fuera del matrimonio, fuera de una relación sexual en el matrimonio, esto es lo que habla 1 Corintios 6:18. Dice: huyan del pecado sexual. Y aquí esta mujer sabemos que ya tiene una condena por ese pecado sexual, pero Dios creó el sexo como un placer que se puede disfrutar de manera pura y santa y sin pena, sin tener que ocultar nada. Y esto lo diseñó dentro del matrimonio. Dice 1 Corintios 7:5. Ya miramos que se tiene que huir de cualquier parte, de cualquier cosa que busquemos provocarnos placer por medio del sexo fuera del matrimonio, de una relación sexual dentro del matrimonio. Y esta es otra contraparte. Dice: no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, al menos de que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado, para entregarse más de lleno a la oración. Después deberían volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Esta parte es importantísima, porque todo el pecado sexual está condenado. Y aquí Pablo escribe la importancia de la relación sexual en el matrimonio y dice el por qué. Creo que lo subrayé. Dice: a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio. El sexo en el matrimonio es súper importante. Y esta es la razón, porque es fácil caer en la tentación, es fácil caer en la búsqueda del placer. Y esta es la recomendación de Pablo: no se nieguen el sexo. Y en primera Timoteo 2:22 y en 1 Corintios 6:18, que ahorita lo estuvimos leyendo, la recomendación para el pecado sexual es la misma. ¿Cómo le hago para evitarlo? Porque al menos de que yo como hombre o tú como hombre veas a un cactus y a una mujer y sientas lo mismo por los dos, oye, pues tú no tienes problemas con el pecado sexual. O que seas una mujer y sientas lo mismo por un cactus y por un hombre, pues no vas a tener. Pero normalmente todos podemos caer en eso. ¿Cuál es la recomendación que nos hace 1 Corintios 6:18, que lo leímos? Y 1 Timoteo 2:22, que esa no lo traje, pero puedes buscarlo en tu casa. Dice: huye. Si me le das el versículo de arriba, Saraí, porfa. Ahí dice: huyan del pecado sexual. La recomendación con la tentación es: resistan al diablo y huirá de ustedes. Pero cuando se habla de pecado sexual, la recomendación es: huye. No nos podemos hacer los valientes, tenemos que correr como cobardes. Y esto, ¿qué nos puede hacer caer? A lo mejor es un círculo de amigos que nos está empujando a eso. ¿Qué tenemos que hacer? Huye. A lo mejor son algunas cosas que vemos, pues hay que huir de ese tipo de series o ese tipo de películas, o hay que huir incluso de nuestro teléfono. No, esta es una tentación con la cual no vamos a ganar. La recomendación es: huye. Es la única manera en la que nosotros podemos ganar, obviamente con la ayuda de Dios, pero la recomendación siempre que encontramos esto es: huye. A medida que conocemos a Dios por medio de su palabra, tenemos matrimonios más sanos y
el sexo más satisfactorio. A medida que nosotros conocemos a Dios y su palabra, créeme que vamos a tener matrimonios más sanos y el sexo más satisfactorio. Así que cuidado con el pecado sexual. Y la recomendación es: huye, estudia su palabra y tendrás la mayor satisfacción en tu matrimonio. Ahora vamos al versículo 6, del 6 al 9. Dice: intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Ellos seguían exigiéndole una respuesta. Él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse en el polvo y siguió escribiendo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de mayor edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Te decía hace rato, qué tan miserable tenía que ser la gente que no le importaba matar a una mujer por tal de cachar a Jesús en algo que pudieran decir en su contra. Aquí estos hombres estaban armando un caso para juzgar a Jesús. Más que solo llevar a la mujer, ¿por qué no llevaron también a su compañero? Les decía, esto era una farsa. No querían juzgar a la mujer, querían juzgar a Jesús. Jesús decide ignorar a todos, y teniendo a la mujer ahí en el suelo, Él se inclina y dice que empieza a escribir en el polvo o en la tierra. ¿Y qué escribió Jesús? ¿Quién sabe? Nadie sabe qué escribió Jesús. Algunos creen que Jesús escribió los nombres de las personas que armaron este plan para traer a la mujer. Otras personas creen que Jesús escribió los nombres de los testigos oculares de este pecado. Y mi favorita, te digo, nadie sabe, pero nosotros especulamos en qué pudo haber escrito Jesús. Es que Jesús escribió los pecados de la gente que quería apedrear a la mujer. Y no me imagino a Jesús escribiendo en la tierra: a alguien de aquí se le quedó viendo de más a la vecina. Entonces como que uno dice, ay, y se iba. Uno de aquí estafa a sus camaradas. Ay, decía, y pues se iba. Porque Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y Jesús iba escribiendo pecados. A alguien de aquí trata mal a sus padres. Y como que, ay, pues no. Y como que les daba vergüencita y empezaban a irse. Llegó el punto en que la gente se estaba yendo. Y Jesús le voltea con la mujer y le dice: perdón, me estoy brincando. Jesús escribía estos pecados, les digo probablemente, y la gente se iba. Al final nadie se quedó para tirar la primera piedra. ¿Quién tiraba la primera piedra según la ley? Los testigos oculares decían: yo la miré, y mocos, tiraban la primera. Entonces ya toda la demás gente se armaba de valor y empezaban a tirar y a tirar y a tirar. Pero aquí ni los testigos oculares se atrevieron a tirar la primera piedra. Y Jesús dice que Él siguió escribiendo hasta que ya no quedó nadie. Era fácil señalar el pecado de ella, humillarla. Era fácil condenarla, pero cuando se trataba de los pecados propios, nadie quiso justicia divina. Todos exigían la justicia divina, justicia de la ley divina, pero cuando se trataba de sus propios pecados, nadie la quiso. Y este es el segundo punto que encontramos aquí del juez del universo, y es: cuidado con el juicio. Cuidado con el juicio. Yo tenía un trabajador hace poco que le decíamos Fantoma, y el Fantoma le faltaba un diente.
Y llegamos a una privada a darle mantenimiento. Y el guardia de la privada lo miró y le dijo: compa, ¿cuánto le cuesta el diente para yo ponérselo? Entonces pues estaba burlando de él. Y nosotros no le seguimos la cura. Pero bueno, pasaron como 2 meses. Y un día llegué y como que el guardia estaba dormido. Y se levanta, no me abrían el portón, no contestaban la llamada. Y entonces él sale de la caseta y me abre. Entonces cuando abre, lo voy viendo que al amigo se le olvidó ponerse la dentadura. Estaba igual, pero como a él no se le notaba y a mi trabajador sí, pues se le hizo fácil echarle carrilla con algo que él también estaba batallando. Y yo cuando lo miré le dije: compa, ¿le robaron el estéreo o qué? Ponme la siguiente foto. Así pues, algo así. Le robaron el estéreo, le dije. Porque me dio coraje. Dije: bueno, este amigo le echaba carrilla a mi trabajador, pero él está peor. Él está peor que mi trabajador. A mi trabajador no me le faltaba uno, a él le faltan muchos. Pero bueno, ya no quise seguir yo con esto. A lo que voy es que la gente muchas veces prefiere señalar el pecado de otros que trabajar sus propios pecados o sus propias fallas y errores. Tengamos cuidado con el juicio, porque muchas veces es fácil juzgar porque pecan diferente a nosotros o son pecados más vistosos que los nuestros, porque decimos: no, pues él se amanece tirado allá en el bulevar y pobrecito, o no, mira, él batalla con esto o aquello. Pero vamos a ver qué dice Apocalipsis 21:8. Y pongamos mucha atención, porque el contexto de esto es que prácticamente hay una fila de las personas que van al infierno. Y dice: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería y los que rinden culto a ídolos, todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. Mira, en la fila del inmoral sexual, en la fila del asesino, se va a formar también el cobarde. Se va a formar también esa persona que estuvo dudosa de si seguir a Jesús con toda su vida o no. Detrás de los brujos, aquí parece que es como si se fueran a formar también los mentirosos. La paga del pecado, decíamos en el punto anterior, es la muerte. No importa qué pecado, todos los pecados nos llevan a la muerte. Y aquí lo vemos en Apocalipsis. Al final de los tiempos, cuando la gracia de Dios triunfe, vamos a ver todos aquellos también que vivieron para el pecado. Por eso, cuidado con cómo nosotros señalamos a otros, cómo nosotros los juzgamos. Porque nosotros, cuando nosotros apuntamos y señalamos con un dedo, hay 3 dedos que nos apuntan a nosotros. Hay un amigo que me decía, un amigo pastor de Estados Unidos, me dijo: Yael, siempre lleva gracia por el camino, porque quizá un día tú lo ocupes. Lleva gracia por el camino. Si nosotros vamos por el camino señalando y repartiendo juicio, cuando tú caigas o cuando uno de nuestros pecados se hagan evidentes, va a haber un montón de gente señalándonos, juzgándonos. Pero si tú vas caminando y repartiendo gracia, cuando caigas habrá un montón de personas a las cuales ya habrás repartido gracia, que estarán ahí para ayudarte y levantarte. Así que cuidado con el juicio,
mejor lleva gracia por el camino, porque quizá un día nosotros también la necesitemos. La gracia de Dios la necesitamos todo el tiempo, pero la gracia que nosotros damos a otros, llévala, porque quizá nosotros esa un día también la ocupemos de vuelta, o quizá ocupemos a un amigo que esté ahí para levantarnos. Y quiero terminar con este versículo. Dice Juan 3:17: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Si Jesús, el único que vivió sin pecado alguno, el único que podía condenar a la mujer, decidió no hacerlo, ¿por qué tú y yo habríamos de condenar y enjuiciar a otros? Déjaselos a Dios. Los que han cometido sus errores, déjaselos. Tú lleva gracia, y que Dios decida si los perdona o no, pero tú lleva gracia por el camino. A nosotros no nos toca el juicio. Ahora vamos a leer del 10 al 11 y dice: Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó?, le pregunta. Ni uno, Señor, dijo ella. Tampoco yo, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Este momento se me hace tan impresionante. Jesús en el suelo está al mismo nivel de la mujer. Todos los que enjuician estaban de pie, pero Jesús no permaneció de pie. Jesús permaneció abajo junto con la mujer pecadora. Y le dice: ¿qué onda? Ni una piedrita, nada. Nada, dice. No hay nadie que me haya condenado, no hay nadie que me haya tirado ni una sola piedra. Y Jesús le dice: ni yo te condeno. El único que podía condenarla decide dejarla libre, pero algo sí le dice: oye, vete y no peques más, porque sabía que el gran problema no era que ella muriera a pedradas, porque muchos apóstoles también fueron apedreados y así murieron. El gran problema es que ella iba a morir con una vida de pecado. Por eso Jesús le dice: vete y no peques más, porque Jesús estaba interesado por su vida, pero sobre todo por su alma. Y este es el tercer punto del juez del universo, y es que el juez apela a la misericordia. El juez apela a la misericordia. Y quiero contarte una historia. En un pueblo de Europa, en la Edad Media, había un joven que había cometido un asesinato. Había robado y lo descubrieron en la casa que estaba robando, y los dueños se levantaron, y él, para encubrir el robo, él decidió matar al dueño de la casa. Entonces, al final la policía pudo encontrarlo, le dictaron sentencia y le dijeron: ¿sabes qué? Vas a morir en la horca. Y en el momento de la horca llega la mamá y le dice a su verdugo, le dice: oye, por favor, ten misericordia de mi hijo. Y el verdugo le dice: ¿sabes qué? Tu hijo no merece misericordia por lo que él ha hecho. Y le dice la madre al verdugo: por eso te pido misericordia, porque sé que mi hijo no la merece. Esta mujer, según la ley de Moisés, merecía la condenación por su pecado. Según la ley, tú y yo también merecemos morir por nuestro pecado. Dice su palabra: por tanto, todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es que nosotros no tengamos derecho a estar junto a Dios por la eternidad. La paga por nuestro pecado es que Dios no escuche tus oraciones ni las mías. La paga por el pecado es que nosotros recibamos la ira de Dios. Pero este juez decidió apelar a su misericordia y decirle a la mujer: ni yo te condeno. Y de verdad esto me vuela la cabeza,
Porque hay personas que vienen a Jesús porque dicen: ¿sabes qué? Quiero conocer más de Dios, voy a ir a la iglesia y voy a conocerlo. Hay otra gente que dicen: ¿sabes qué? Te invito a la iglesia, ven y conoce. Pues bueno, voy a ir a ver qué pasa. Y hay otra tercera manera de venir a Jesús, y es como vino esta mujer. A lo mejor no con ese mismo pecado, pero sí la trajeron, como decimos nosotros aquí en Culiacán, a huevo. No la trajeron por voluntad, no la invitaron, la trajeron arrastrando. Y quiero decirte esto: no importa cómo llegues a Jesús, estando a los pies de Jesús hay gracia y misericordia. A los pies de Jesús, así vengas tú a confesar tus pecados o te hayan traído a exhibirlos, te hayan traído lleno de vergüenza, así hablando de tus pecados, que no está bien. No traigas a nadie así, exhibiendo sus pecados. Pero no importa cómo haya sucedido, a los pies de Jesús lo que encuentras es gracia y misericordia. Y es Jesús, recordemos, Él no estaba parado como los jueces, estaba inclinado en el suelo como la acusada. Jesús tomó la posición de la acusada. Y esto es un símbolo que veríamos después, que es Jesús en la cruz, tomando la cruz que le pertenecía a Barrabás, y Barrabás siendo libre, y Jesús tomando el lugar del pecador y del acusado. Es Jesús tomando el castigo de la ira de Dios que Barrabás merecía y que tú y yo merecemos. Es Jesús tomando el lugar del pecador y apelando a su misericordia para que ahora el Padre no nos vea como pecadores, sino Él nos vea limpios y puros como Jesús vivió en esta tierra. Es Jesús, el juez del universo, apelando a su misericordia. Tú y yo somos esa mujer. Dios nos dejó ir libres, diciéndonos: hey, no más, no vuelvas a hacer lo mismo. No vuelvas a hacer lo mismo, porque hay un castigo peor. El juez ha decidido perdonarnos. El Padre nos ha hecho libres de culpa. Y vamos a leer estos últimos versículos para terminar, que dicen: y Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Este versículo nos dice: si me siguen, no tendrán que andar en oscuridad. ¿Quiénes andan en la oscuridad? Los que andan haciendo los malos, los que están buscando que nadie los vea. A esto hace referencia: pero si me sigues a mí, no tendrás nada que ocultar, nada de que avergonzarte, nada que querer esconder. Podrás caminar libre, sin nada que temer. Y los fariseos le respondieron: tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo, un testimonio así no es válido. Estas afirmaciones son válidas, aunque las diga yo mismo, respondió Jesús, pues sé de dónde vengo y a dónde voy, pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todos los sentidos, porque no estoy solo. El Padre que me envió está conmigo. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo y su testimonio sea aceptado como un hecho, yo soy uno de los testigos y mi Padre quien me envió es el otro. ¿Dónde está tu Padre?, le preguntaron. Jesús contestó: como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocieran a mi Padre. Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería, pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento.
Jesús dice: si andan en mí no tendrán nada que ocultar, no andarán en oscuridad. Y en estos versículos Jesús nos dice: yo no juzgo, y si lo juzgo sería correcto. Y mi juicio tiene validez porque yo y mi Padre lo hemos visto. Dios omnipresente, omnisciente, Él está en todas partes, Él lo sabe todo, Él conoce cada una de nuestras acciones, Él conoce aún lo profundo de nuestro negro corazón. Ellos son testigos de lo que pasa en nuestra vida, de lo que pasa en nuestro corazón. Dios tiene herramientas para juzgarnos, Dios tiene herramientas para condenarnos, pero Él no ha decidido juzgarnos, Él ha decidido perdonarnos. Y quiero terminar con este versículo, Romanos 8:1. Por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Si tú has llegado a los pies de Jesús, has sido perdonado, ahora tú puedes caminar sin volver a recaer en lo mismo. Y cuando tú caminas en rectitud, o te esfuerzas por caminar en rectitud delante de Dios, ahí estás confirmando: yo ya no vivo para el pecado, ahora yo ya vivo para Dios, porque le pertenezco a Jesús. Y como dice Romanos 8:1, no hay condenación para ti porque perteneces a Cristo. Tú ya no le perteneces al pecado, has sido perdonado, has sido liberado. Ahora te puedes ir y no lo vuelvas a hacer. Ahora vives para dar gloria a Dios. Ahora tu vida da gloria a Dios. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y oramos juntos de que Dios nos ha perdonado, de que Dios nos ha liberado? Dios ha quitado todos los cargos en tu contra. Dios tenía todas las carpetas de investigación para declararte culpable, y Él decidió no hacerlo. Él decidió amarte, Él decidió rescatarte, no importando aún lo que hay en nuestro pasado, en nuestro presente o en nuestro oscuro corazón. Dios te amó, te aceptó, y no importa cómo hayas llegado, Él te ama, te perdona y te libera. Señor, gracias por esta tarde. Gracias porque hemos sido perdonados. Si hoy estás aquí, yo creo que Dios ha tenido misericordia de ti y has sido perdonado. Si tú estás escuchando esto, este mensaje es para ti. Hoy estás a los pies de Jesús. Él corre tus acusadores. Él corre todas las cosas que hay en tu contra que quieren condenarte. Hoy puedes y eres perdonado, perdonada. Hoy recibes una vida nueva en libertad. Hoy puedes caminar diferente sin obedecer al pecado. Hoy tienes una vida nueva. Hoy el juez ha decidido quitar todos los cargos en nuestra contra y salvarnos. Hoy, como dice Romanos 8, te pertenecemos, Jesús, y queremos vivir para ti. Gracias, porque aun cuando muchos de nosotros no lo estábamos buscando, llegaste tú a borrar nuestro pecado. Y a partir de hoy, Señor, en agradecimiento queremos vivir para ti. Que sea tu gloria la que refleje nuestra vida. Que sea la bondad de tu Espíritu Santo reflejada por nuestra vida, y que muchos puedan conocerte por medio de cada uno de los que escucharon este mensaje. En el nombre de Jesús, amén.